Hola compañeros y maestra, esta vez voy a exponer acerca de la industria del estaño en Bolivia. Para comenzar, el estaño es un metal blando, blanco, plateado que no se disuelve en agua. El auge de este material fue producto del desarrollo industrial basado en la metalurgia y las aleaciones, el cual se usaba para revestir latas de alimentos y bebidas o para hacer partes de armas. Gracias al agotamiento de los yacimientos estañíferos de Europa y la demanda de este material por parte de la industria norteamericana y europea, en Bolivia en el periodo 1900 a 1940 se comenzó a realizar un movimiento minero, encontrando así el estaño. El surgimiento del estaño fue fundamental para la economía boliviana, que vivía al finalizar del siglo XIX, esto por el desplome de la plata. Pero a pesar de esto, el estaño no marcó la diferencia, ya que los grandes yacimientos se ubicaron en la misma zona y más de una vez en las mismas minas en las que se había explotado plata, lo que facilitó el tránsito de un tipo de explotación a otro y no requirió al comienzo de ninguna inversión especial. Los exportadores contaban además con una infraestructura ferrocarrilera que los liberales ampliaron en su periodo, permitiendo la salida eficiente del mineral. Esto hizo que en menos de una década el estaño se convirtiese en el verdadero boom económico en Bolivia. Pero para los mineros bolivianos el estaño fue un metal muy peligroso que los sometió a una explotación que acortaba sus vidas, afectándolos por la silicosis. Los mineros del estaño morían a los 30 años. Algunos personajes que sobresalieron en la era estafiñera fueron Simón L. Patino, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo. Ellos fueron los tres grandes grupos conocidos como los barones del estaño, ya que controlaron la economía boliviana hasta la nacionalización de las minas en 1952. Debe destacarse de que los empresarios mineros bolivianos en el ámbito de la economía lograron eficazmente controlar las minas y derrotaron a sus competidores extranjeros. Entre los principales fueron los chilenos y europeos, provocando que Bolivia se convirtiera en el segundo productor mundial de estaño después de Malasia. En medio de ese auge, las tres empresas no eran las únicas. Había un sector que puede denominarse de mineros medianos y miles de mineros chicos que producían un pequeño segmento del total. El mercado de este material estaba estabilizado, pero no fue hasta 1952 que se inició el proceso de la revolución nacionalista encabezada por Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y Juan Lechín. Estos tres hombres encabezaron un movimiento social que terminó con el dominio de los barones del estaño y nacionalizó las minas. Eso dio lugar a la creación de la empresa Comibol, que se convirtió en un monstruo tragador de presupuesto, por lo que desde un punto económico la nacionalización de la gran minería boliviana no fue un éxito económico como se planteaba. El proceso revolucionario nacionalista fue interrumpido por las dictaduras militares a fines de 1964, pero a pesar de la sucesión de generales no hubo una abierta desnacionalización. Al contrario, en las breves gestiones del general Alfredo Obando se dieron los principales pasos para las fundiciones de estaño. En este momento Bolivia exportaba hasta entonces solamente el mineral, con grandes costos de transporte, provocando que tan solo hubo prosperidad en la minería mediana y de propiedad privada. En 1982 ya se hablaba abiertamente del fin de la era del estaño, que, aunque había bajado en magnitud, seguía representando la mayor fuente de divisas para el país, pero el auge de este mineral se mantuvo en forma ascendente hasta la aparición de los plásticos y otros sustitutos, que provocó el comienzo del proceso de la decadencia del estaño. Por una parte, el problema fue que los tradicionales productores de este mineral, Bolivia, Malasia, Indonesia y otros, jamás pudieron formar un verdadero cártel, abrumados por el poder de los consumidores, específicamente Estados Unidos, por lo que Bolivia jamás obtuvo justa compensación por estas agresiones económicas, ya que a pesar de que exportaba toneladas de este material, cuando había
gran escasez en otros países, el gobierno boliviano entregaba su estaño a precios muy bajos. Además de que en los últimos 20 años surgieron otros productores que exportaban el estaño a más bajo costo. Dos de estos competidores fueron China y Brasil. En octubre de 1985, esta competencia y una baja en la demanda provocó el colapso del mercado, con los altos costos de producción que hizo insostenible la industria minera boliviana. La situación era dramática, pero es importante destacar que ninguno de los líderes políticos que disputó el poder en esos años presentó algún plan para enfrentar esta situación que se veía venir desde hace 20 años por lo menos. Cuando Paz Estenssoro asumió la presidencia el 6 de agosto, el país estaba a la espera de nuevas fórmulas para la rehabilitación del aparato productivo del país. Sin mayor imaginación, copiando las tendencias que aplicaron dictaduras militares anteriores, Paz lanzó un plan económico que era una mezcla de paternalismo estatal, ajustes tipo Fondo Monetario Internacional y un monetarismo ortodoxo que contribuyó a crear despreocupación en las personas. Pero cuando los sindicatos protestaron, Paz Estenssoro decretó el estado de sitio en septiembre y por unas semanas tuvo a docenas de dirigentes sindicales, Juan Lechín entre ellos, presos o confinados en un lugar remoto del país. A pesar de eso, la mayoría de los sectores urbanos aprobó las medidas, aunque el modelo económico adoptado fue calificado como cirugía sin anestesia. Fue así que se produjo la gran caída. El 24 de octubre, faltando apenas días para otro aniversario de la firma de la nacionalización de las minas, el mercado del estaño se paró y el Consejo Internacional del Estaño sencillamente dejó de funcionar, por lo que la era del estaño había terminado para Bolivia. El plan de recuperación económico, que ya contemplaba un aumento de la desocupación con la reducción de la frondosa burocracia estatal, se encontró frente a otros problemas más urgentes como el desempleo y las dudas de qué hacer con las minas de estaño. En el panorama casi apocalíptico que vivía Bolivia por la situación del estadio y por esa cirugía sin anestesia que aplicó Paz Estenssoro, aún había esperanzas en las cuales se veía un futuro mejor librándose de la minería del estaño. Como conclusión, ¿en qué benefició este boom al crecimiento del país? En realidad, el beneficio proporcionado por la industria del estaño fue a una escala muy pequeña, dado el mínimo impuesto que cobraba el gobierno sobre las exportaciones, el cual era del 3%, ya que si Bolivia exportaba más de 100 millones de dólares, el erario que recibía solo era del 3 de millones en conceptos de impuesto, y sumándole de que la minería representaba solo un 17% de los ingresos del erario, la desproporción de beneficios en la relación Estado-empresarios fue uno de los factores más cuestionados del sistema de libre empresa para el país.